música, entretenimiento, entrevistas, sorteos. En Ciudad FM 90.5. Muy bien, seguimos en la mañana con la gente. Quiero agradecer a la gente que me está deseando éxito. Bueno, ya lo descarto, ya con la antigüedad que tengo en radio. Bueno, muchas gracias. Buen día, Oscar, éxito para hoy. Y quería avisarte que pasó el Ricardo Mansur, el intendente, para decirme que de la mugre de la calle que le está sacando. Bueno, mil gracias. Ayer le mandé al intendente una foto de una calle que muy céntrica, que lamentablemente la gente empieza a construir, se olvida, lleva más de 6-7 meses bordo de arena que obstaculizan el tránsito y además el estacionamiento para los comercios que están en la zona. Así que aparentemente el intendente me hizo caso. Muchas gracias, intendente. Bueno, y les recordamos antes de empezar la nota con el doctor Luis María Martínez, que Casa Llora, si usted va a comprar lo mínimo que compre en Casa Llora en la calle San Isidro 664 en Rivadavia, lo mínimo que usted compre tiene derecho a un bono de 100.000 pesos que van a sortear el sábado que viene en horas de la tarde en presencia. Vamos a estar periodistas, van a estar escribanos, bueno, todo muy serio como nos tiene acostumbrado Casa Llora. Bueno, así que vamos a leer todos los buen día, Oscar, gracias. Bueno, vamos a entrar en el tema que nos está afligiendo muchísimo en este momento, que es el dengue. Un mosquito, es una especialidad de mosquito que el nombre no me digan que se lo diga porque es muy difícil, lo va a decir Luisito seguramente, porque nos está atacando y ya empezamos en Mendoza con una muerte. Doctor Luis María Martínez, un gusto saludarte, bienvenido y muchas gracias en el año 2024. Gracias a ti, Oscar, como siempre, y muchas gracias a la audiencia por este espacio para ayudar, educar y bueno, uno es útil en la medida en que puede ayudar a otros. Así que muchas gracias, de verdad. ¿De dónde aparece, por qué aparece y cómo tenemos que prevenir? El dengue es una enfermedad que pertenece a la categoría de lo que llamamos enfermedades infecciosas o infectocontagiosas. Son producidas estas enfermedades por microbios, se llaman microorganismos porque son seres sumamente pequeños, los agentes que producen la enfermedad. Algunas son de contagio directo, como un resfrío o una gripe. Estamos hablando tú y yo y a través de las gotitas de saliva y en el hablar nos contagiamos una gripe o un resfrío o hasta una neumonía si se quiere. Y algunas de estas enfermedades infecciosas tienen un agente vector que las transmite de un reservorio a otro. Es producida esta enfermedad por un virus. Realmente esta mañana cuando me desperté pensaba en la increíble paradoja de los microbios, de los virus que producen enfermedades. Son los seres más antiguos del planeta Tierra, surgieron hace 3.500 millones de años y nosotros llevamos apenas, no sé si llegamos al 1.000.000 de años. Y para que tengan una idea, vamos a suponer que son animales muy pequeñitos, algunos son carnívoros, comen carne, o sea, les gusta la carne. Entonces, imagínenlos si uno se encuentra en la selva del África con una manada de leones hambrientos y no tiene suficiente defensa, ¿qué va a pasar, Oscar? Claro. Nos van a comer y nos van a matar. A diferencia de nosotros, que para tener un hijo necesitamos 9 meses de gestación y de 12 años más o menos para que se desarrolle y pueda dejar descendencia, los microbios se reproducen a gran velocidad. Cada 10 minutos se dividen en 2. Y eso hace que en un día pueden llegar a ser más de 10.000 millones en esa división. Vamos a decir algo, no por descargo ni por justificarlo, pero ellos son absolutamente necesarios para la supervivencia del planeta y de todos los seres vivos. Si se nos ocurriera decir, pucha, ¿por qué Dios no hace así y elimina todos los microbios? No sobreviviría la vida más de una semana, porque la mayoría, el 99%, son buenos. Fijan el nitrógeno a la tierra. La flora que tenemos en nuestro intestino, esos microbios fabrican vitaminas. O sea, la mayoría son buenos. Y existen algunos que, en ese afán de buscar una presa y de comer, cuando penetran en el organismo humano o de otro ser, empiezan a reproducirse y esa reproducción comienza a dañar las células y algunas pueden ser graves. Se llama arbovirus.
son los más pequeños. Imaginen lo que miden estos seres. Un micrón es la milésima parte de un milímetro, es decir, si un milímetro de la regla, un milímetro, miren eso, lo dividimos en 1000 partes, imaginen lo pequeño. Bueno, ellos miden 5, 7, 10, 12 micrones de esas partecitas, son sumamente pequeños. En el caso del dengue, es una enfermedad endemoepidémica, así se le llama. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas zonas del mundo, generalmente son zonas tropicales de calor, porque ya van a ver que el vector, que es este mosquito que tú dices, el principal se llama Aedes aegypti, pero hay varias clases, hay como 10 especies de mosquitos Aedes y todas transmiten este virus, depende de la zona, la localización. En este caso en nuestro país es la especie Aedes aegypti la que transmite este microbio. ¿Y cómo se hace para transmitir? Una vez que el microbio entra al cuerpo, existe un periodo de incubación que dura de 5 a 8 días en los cuales la persona no siente absolutamente nada. Entra por la picadura del mosquito. ¿Por qué? Porque el mosquito, para infectarse, no nace infectado. El virus está dentro del mosquito, fíjate dónde, en sus glándulas salivales. Increíble. Claro. Y el mosquito, cuando pica, necesita evitar que la sangre se coagule, si no se le taparía la trompita y no podría chupar, porque el cuerpo enseguida tapa toda herida. Entonces, increíble, en la saliva del mosquito existe una sustancia anticoagulante que evita que la sangre se coagule. Cuando pica, inyecta su saliva para que la sangre no se coagule y pueda chupar todo lo que quiera. Y es justamente en las glándulas salivales donde reside este virus. Al poner la saliva, lo inocula al cuerpo de la persona. Una vez el virus inoculado, empieza un periodo que se llama periodo de incubación, en el cual uno no siente absolutamente nada. Pero ¿qué está haciendo ese virus invasor? Se está reproduciendo en las células. El sistema inmunológico, tenemos un ejército que luego vamos a hablar 2 palabras, no se da cuenta al principio, hasta que empieza a afectar algunas células en mayor medida, da la alarma al cuerpo y el ejército sale a luchar. Y se transforma en una lucha entre el virus, por un lado, atacando a las células del cuerpo, hagan de cuenta que es un carnívoro, un león chiquito que nos ataca, hambriento, que cada 10 minutos tiene hijos. Bueno. Y entonces comienza una lucha entre el microbio y las defensas del organismo. Por suerte, la mayoría de las veces, el 70% o el 80% o el 90% ganan las defensas del cuerpo y lo matan. Pensaba en dar un ejemplo hoy que es el siguiente. En la antigüedad, más que nada, y lamentablemente algunos casos que estamos viendo actualmente, hay países o ciudades que son atacadas, ¿no es cierto?, por un enemigo que reclama derechos o lo que fuera. No estamos haciendo ningún tipo de política. Cuando un invasor, un enemigo, ataca una ciudad, comienza una guerra entre el invasor que ataca, que quiere penetrar, y la ciudad que se defiende. Si las fuerzas del invasor son mayores que la ciudad que defiende, ¿qué va a pasar, Oscar? La ciudad va a caer a la larga y va a ser destruida o tomada, ¿sí? Si las defensas de la ciudad, sus murallas, son más fuertes y más resistentes, el enemigo es vencido y expulsado. O puede suceder una situación intermedia, en el cual ni las defensas son tan fuertes del enemigo ni la ciudad, y se entabla una guerra que puede durar meses o años, porque ni uno vence al otro ni el otro al otro, pero siempre hay destrucción de las 2 partes. Lo podemos ver actualmente en el mundo. Entonces, como decimos, el mosquito no transfiere el virus a la cría. Las crías nacen sin dengue, sin el virus del dengue. Y para infectarse el mosquito necesita picar a la persona. Entonces, cuando pica a la persona y le extrae su sangre, el virus está en la sangre, está en todo el cuerpo casi. Esa sangre penetra en el mosquito, comienza a dividirse en el mosquito y va a sus glándulas salivales, que lo inocula en el momento de la picadura. ¿Tiene el mismo riesgo la persona que es sana o la que tiene alguna patología? El riesgo no, porque las personas que tienen lo que llamamos comorbilidades, es decir, enfermedades que, por ejemplo, lo inmunodeprimen, pacientes oncológicos o pacientes que están tomando medicación con corticoides, etcétera, etcétera, que tienen las defensas bajas. Volvemos al ejemplo de la ciudad. Si una ciudad es atacada y tiene pocos soldados y pocas defensas, es más fácil que caiga derrotada, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades que atacan más por edades. Esta tiene la desgracia que a cualquier edad te puede dar. Y generalmente los niños tienen menos defensas. ¿Por qué? Porque están aprendiendo y creciendo. Por lo tanto, de 0 a 9 años es una población mucho más susceptible de que pueda haber desenlaces
graves, ¿no? ¿Y cómo son las precauciones que tenemos que tomar en la casa de familia? Porque nos están escuchando y dirán de dónde proviene, cuáles son la fuente de contaminación o de generación de esos mosquitos. Bien. Aparte que dicen que vuela a baja altura ese mosquito. Sí, no es un Porque mosquito. ahora tenemos que vuela terror muy hasta alto. que está en el techo. Y dice que viaja a baja altura, generalmente en las piernas. Sí. Generalmente, ustedes si van a un lugar, a un jardín y hay mosquitos, que pueden ser de la Aedes aegypti o de la Anopheles o de otras especies, van a ver que la zona que más pica son los pies y las piernas. Porque generalmente el mosquito no busca jaular muy alto, entonces generalmente son las piernas y los pies. Por eso, ahora cuando veamos las medidas de precaución y cómo hay que hacer, van a ver que en general tienen dos puntos a los que se dedica toda la prevención. Recuerden que la enfermedad se puede prevenir, una vez que aparece se puede curar, y si no se puede curar, se puede aliviar. Esos son los 3 parámetros de la medicina: prevenir, curar o aliviar. Las medidas de prevención, imaginen ustedes cómo será de importante que ya tenemos en un diario local una hoja entera dedicada al dengue. Una hoja entera. Eso indica que es un problema importante de salud pública. Y dice que, para informar rápidamente a la población, las medidas pueden ser combatir al mosquito, evitar que se reproduzca, es decir, si no hay mosquito no hay dengue. ¿Y cómo evitamos la reproducción? Acuérdate que el mosquito tiene 2 fases. Una fase que pone los huevos en el agua y nacen las larvas que viven en el agua. Esas larvitas, ¿las han visto en la propaganda cómo se mueven? Sí. Bueno, esas larvitas se alimentan de alguitas y de sustancias del agua. Yo soy un enamorado de la ecología, vos lo sabes eso, y cuánto hemos hablado. ¿Sabés en la naturaleza quién combate las larvas de mosquito? Los gusarapos, las mojarritas y los peces chiquitos que se las comen. ¿Ah, sí? Claro, ¿tú te acuerdas que hace años había mojarritas en todos lados? En todos había lados, sí. Gusarapitos en todos lados. Bueno, por la forma en que hemos hecho, hemos exterminado casi los gusarapos, ya no verás casi sapos en ningún lado. Y el gusarapo se come las larvas de mosquito y los pececitos también. O sea que un poco esto viene siempre de la mano de pensar, a ver, ¿por qué siendo una enfermedad de las áreas tropicales exclusivamente? Estaba leyendo en los libros de mi biblioteca un libro, el Libonati, que es un libro de enfermedades infecciosas. Ese libro se escribió hace 40 años y dice que es exclusivo de las zonas tropicales, de las zonas cálidas, donde vive el mosquito. Qué increíble que por el calentamiento climático, que es obra del hombre justamente, mira, esto salió en el diario hace 2 días, donde ustedes habrán visto las noticias de que en Brasil se registró el récord de temperatura más alto en la historia del Brasil, con una temperatura, con una ola de calor de varios días, con temperaturas todos los días por encima de 40 grados y una sensación térmica que parece increíble, de 62 grados. Esto, ¿te acuerdas cuántas veces venimos diciendo que el calentamiento climático es una realidad? Hoy no vamos a tocar y volver a insistir sobre esos temas. Imaginen que ese mosquito que antes estaba solamente en las zonas tropicales se ha extendido, por eso las provincias más afectadas siguen siendo las de la zona cálida, ¿no es cierto? Chaco, Formosa, Misiones. Se ha extendido a Buenos Aires, ya se extendió a la zona central. E increíblemente hay más de 100 casos en Santa Cruz y más de 100 casos en Tierra del Fuego, donde jamás podría existir mosquitos. No ha existido eso. Es que el planeta se va calentando, el calor se extiende hacia el sur, los hielos de la Antártida se están derritiendo y con el tiempo va a haber mosquitos hasta en la Antártida, cuando nunca ha habido. Yo recuerdo que viajábamos con mi padre mucho por el sur y lo más agradable de ir al sur y recorrer los mares del sur y esos lugares es que no había mosquitos. En los últimos viajes que hicimos al sur yo le decía, papá, mira, antes no había mosquitos acá en el mar, en el sur, en la playa, y ahora hay mosquitos. Eso me llamaba la atención. Por eso esto se va extendiendo. Si tú me permites, antes de hablar lo vamos a dejar para el último bien y vamos a insistir mucho porque hay unos temas especiales sobre cómo se previene, las medidas que vamos a hacer. Vas a ver que podemos usarla para combatir las larvas y el mosquito y para proteger al hombre, que no se contagie. Vamos a extendernos sobre ese tema. Claro, porque está el común de la gente que dice la espiral y el repelente. Vamos a hablarlo. Puede ser. Vamos a hablarlo. Lo importante ahora es que demos los síntomas de la enfermedad. Es decir, una persona, ¿cuándo debe sospechar que tiene dengue? Tampoco asustarse, porque les aseguro que hay 10, 12 o 15 enfermedades que dan los mismos síntomas.
pero siempre ante la duda hay que consultar. Claro. Entonces, tras ese periodo de 5 a 8 días en que el mosquito infectado me picó y el virus entró a mi cuerpo, hay un periodo en el que no pasa nada y luego comienza a aparecer la enfermedad. Siempre los primeros síntomas es un gran decaimiento, fiebre alta, dolor de cabeza. Y un signo que yo les digo tengan muy en cuenta cuando tengan fiebre, ustedes o vuestros hijos, es el dolor detrás de los ojos. Ese dolor detrás de los ojos es muy importante en este tipo de enfermedades. Lo es también para la nueva cepa de COVID. Como decimos, fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, se llama retroocular. Atención con este síntoma. No es para asustarse, hay otras enfermedades que lo dan también. La gripe lo puede dar, pero siempre cuidado con este síntoma. Aparece sangrado de nariz, a veces puede no estar, sangrado de las encías, náuseas, vómitos. Como dijimos, mucho dolor del cuerpo, mucho decaimiento. Son muchos síntomas. Sí, lo da la gripe, lo da el COVID, lo dan un montón de enfermedades. Dicen que no hay que usar nada más que paracetamol, puede ser en un caso de prevención rápida para antes de ir al médico. Una bacteria la podemos matar con antibióticos. Los virus son tan pequeños y están dentro de las células que los antibióticos no sirven. O sea, en realidad la enfermedad no tiene tratamiento para matar el microbio. Entonces se utilizan medidas generales, bajar un poco la fiebre. Yo les quiero dar un consejo. Cuando yo estuve 4 años en el Hospital de Encinas, el jefe de enfermedades infecciosas, que estaba en la cátedra, él, que sabía enormemente, ¿no?, el doctor Morales, decía que la fiebre, recuerden que es un mecanismo de defensa. Por supuesto que hay que combatirla, sobre todo si uno tiene convulsiones. Pero piensen ustedes en por qué el cuerpo hace fiebre. Porque con el calor y la elevación de la temperatura lucha mejor contra la enfermedad. Es una alarma que da el cerebro. Esa alarma va para afuera para que sepamos que que un invasor nos está atacando, eso indica la fiebre. Y al elevar la temperatura y calentar, todo en el cuerpo se mueve más rápido, el ejército se mueve más rápido, es como un submarino, un barco que va a ser atacado y suena una alarma. Y él decía, Luisito, en las enfermedades infecciosas nunca bajes la fiebre, a menos que el chico sea convulsivo o haya alguna otra cosa que la fiebre puede desencadenar otros problemas, nunca bajes la fiebre por debajo de 38,5. Por supuesto que esto puede parecer inoportuno a quienes tratan esto en los hospitales y todo. Vos tenés el virus adentro, tenés fiebre 39 grados, yo te coloco una inyección de dipirona y a la media hora no tenés fiebre, ¿verdad? Claro, pero ahora, ¿vos crees que ha solucionado la enfermedad? No. Y le has quitado al cuerpo una alarma y un mecanismo de defensa. Esta es mi opinión y pueden disentir, pero por algo el cerebro, que regula toda esa computadora extraordinaria, eleva la temperatura del cuerpo. Por supuesto tiene un límite, si va a llegar a 41 grados podemos convulsionar y dañar el cerebro. O sea, se debe bajar. Pero miren, no lo digo yo, lo decía el gran doctor Morales, jefe de infecciosa de la Cátedra de la Encina, que en toda enfermedad infecciosa la fiebre debe tratar de mantenerse, si no hay otra patología, en 38, 38,5, que a esa temperatura el cuerpo lucha mejor, se defiende y la alarma está. Ahora empezamos a darnos con antifebriles, dale, hasta que le baja la fiebre al niño, le baja la fiebre al grande y nos quedamos tranquilos. Es una falsa tranquilidad. La enfermedad tiene un periodo que puede durar una semana o más. No has curado nada de la enfermedad. Estás tratando solamente un síntoma que en algunos casos puede ser beneficioso. Hay que aislar a la persona que está enferma. Absolutamente. Cuando veamos las medidas, vamos a ver que una de las cosas principales es que toda persona que se sospecha dengue debe aislarlo. Yo digo, bueno, tampoco lo metamos en una pieza, lo encerremos como que tuviera, claro, porque se deprime y eso hace que tenga menos defensas. Pero en general es importante aislarlo en una habitación. ¿Para qué? Porque si un mosquito lo pica, el mosquito también tiene su periodo de 5 o 7 días en el que el virus, entonces ese mosquito, si le pica a otro, ¿qué va a pasar? Le va a transmitir la enfermedad. No directamente, porque como hemos dicho siempre, el microbio, esto es una opinión personal también, en el sentido de que no es la causa directa de la enfermedad. Es decir, a mí me entró un microbio, un virus del dengue y yo voy a tener dengue. No, repetimos que la mayoría de las formas son asintomáticas, inaparentes, porque las defensas del cuerpo lo matan antes. Es decir, si vieron la película Troya van a ver que cuando invaden el ejército, antes que pasaran las murallas, los arqueros y todos los habían matado fuera y los hacen huir sin haber entrado a la ciudad. Tan maravilloso es el organismo humano que nosotros tenemos una gendarmería de defensas a través de células que están en la superficie del cuerpo y anticuerpos, que cuando el enemigo quiere entrar lo empiezan a matar antes que entre. Eso es muy importante, esas defensas. Ahora, cuando ya penetró, actúa el ejército dentro.
¿Y cómo sabemos que tenemos intacta la defensa? Porque hay enfermedades que dice está debajo de defensa. Sí. Mira, tú dices, a ver, yo me siento mareado, me desmayo o tengo sensación. ¿Tendré baja el azúcar? Hay una sola forma científica de demostrarlo. Hacer una glucemia y ver si el azúcar está bajo, ¿verdad? Bueno, se pueden medir los anticuerpos. Existe en un análisis nada más donde se mide. La defensa se mide en saliva, se llama inmunoglobulina en saliva. En los niños que se enferman mucho, que se resfrían mucho, es muy importante medirles esta defensa. Dice, a ver, quiero ver cómo está la gendarmería en la boca, en la nariz. Inmunoglobulina A secretoria. Tiene un nivel, generalmente, de 7 a 20. Yo le he hecho análisis a los niños que tenían 2. Y le digo, señora, ¿cómo no se le va a resfriar al niño si tiene 2 de inmunoglobulina, 2 miligramos? Entonces ese niño vive enfermo porque no tiene una buena gendarmería, ¿comprendes? Y hay gente que tiene de más, que tampoco es bueno porque eso es la alergia. La alergia es el exceso de esas defensas. Entonces se puede hacer un análisis y ver las defensas. Si una persona empieza con estos síntomas, los volvemos a repetir. Recuerden, fiebre, me quedan 2 importantes. Dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, mucho dolor en el cuerpo. Le dicen la enfermedad quebranta huesos porque se siente un dolor, unas molestias en el cuerpo. Produce una rigidez y un dolor en los músculos de la espalda. Entonces la persona camina de una forma característica. Se llama marcha de dandy, es decir, camina como así porque está duro atrás. Claro. Y algo muy importante, que al tercer o cuarto día aparecen unas manchas en la piel. Es una mancha parecida al sarampión, a la escarlatina, así de color rojo, como felpitas, ¿eh? Que aparecen primero en el tórax, en el pecho y después se extienden a las extremidades. Entonces, si tenemos fiebre, dolor en los ojos, todo esto, el dolor del cuerpo, vómito, sangrado de encías, etcétera, etcétera. Inmediatamente consultar. Claro, y aparece la erupción, listo, el diagnóstico clínico ya está casi hecho. Sobre todo si no hay otra causa, porque vos vas y te miran a lo mejor y tenés una angina roja, bueno, hay una causa. O tenés un tos, que es como una congestión pulmonar, bueno, hay otras causas. Ante la falta de cosas, se hace el diagnóstico rápido, es un análisis de laboratorio, y se determina si tenemos o no tenemos dengue. Y de ahí las medidas son sintomáticas nada más, comienza la lucha, finalmente quienes va a solucionar el problema, porque la medicina solo puede dar calmantes o desinflamatorios, reposo absoluto, comer bien, alimentarse bien, y comienza la lucha entre el virus por un lado atacándote, el león hambriento que te quiere comer, y tus defensas. Por eso insistimos una vez más, al final 2 minutos dedicamos a este tema que es muy importante. Me preguntas las medidas. ¿Las medidas, sí, bien, sí. Bien, entonces, fíjense. Primero combatir a la larva y al mosquito. Como la larva necesita agua, y fíjense, agua limpia. No en un agua muy sucia no va a estar. Entonces, y sin embargo la gente piensa que en el agua sucia está. No. Pensamos, ¿va? No, es el agua limpia. Un agua barrosa, un agua estancada, así, no. Generalmente es agua limpia. Recuerden que este mosquito le encanta, como ustedes, vivir en las casas. O sea, donde encuentre una puerta abierta va a entrar. Entonces, utilicemos telas mosquiteras en las casas para evitar que el mosquito penetre. Lo más que se pueda. Viste que inclusive en las puertas hay una puerta que se agrega que tiene como una tela. Sí, sí. Que antes se usaba así en las casas, era común, hoy no. Entonces, vamos a eliminar de las casas y del ambiente peridomiciliario y aún más lejos del domicilio todo lo que pueda acumular o reservar agua. Miren, hay mosquitos en la selva que en una flor llueve y queda ahí un charquito en la flor. Y el mosquito pone ahí un huevo y nacen mosquitos de la agüita en una flor. O sea que un vaso, un jarrón, donde bebe agua el perro, ¿entiende? Ahí se puede crear el mosquito. Y bueno, imagínense que un mosquito ponga 30 huevos, son 30 mosquitos de la Aedes que van a andar. Entonces, que no se acumule agua. Le damos agua al perro, que el perro tome agua. Sacamos el recipiente y le volvemos a dar agua y la tiramos. Los jarrones, los cacharros, las cubiertas, ¿viste? Que las descartamos, sí, y queda cuando llueve el agua ahí. Sí. Por favor, eso se llama descacharrado. O sea, que no, las botellas no dejemos con la boca hacia arriba, no dejemos los tarros con la boca arriba. Hay que eliminar donde el mosquito se reproduce agua necesariamente. Donde los que tenemos jardín, fíjense, el mosquito que pica es la hembra. Curiosamente necesita sangre para reproducirse. Y los machos, no me pregunten por qué la naturaleza, claro, come plantas, es vegetariano. Es la hembra la que necesita sangre para reproducirse. Es la hembra la que pica, sin ninguna connotación, por supuesto, de género, ¿no? Entonces, en el pasto,
porque comen plantas, es donde están los machos y también algunas hembras que salen para ser cubiertas. Mantengan el pasto bien corto, los grandes yuyales, todo eso en el jardín de la casa, por favor, bien cortito el pasto. Pueden ir a quien asesora, la gente que tiene estos locales, ¿no? Que asesoran sobre todo lo que es la curación y todo, y vienen sustancias que se rocía el pasto y entonces los mosquitos mueren. Tener cuidado con estas sustancias tóxicas. Y también a veces en los residuos, que van cosas vegetales, los machos pueden estar. Entonces sacar la basura, porque también las bolsas de plástico acumulan agua, y esto es un ciclo que podemos usar para combatir la larva y el mosquito. Podemos fumigar, yo veo que están fumigando, lo cual es bueno. Lamentablemente también son pesticidas que quedan en el ambiente. Y bueno, ¿y cómo vamos a proteger al hombre? Es decir, todo lo que se les pueda ocurrir, recuerden que el mosquito, huevos en el agua, larva en el agua. Ojalá tuviéramos muchas mojarritas y muchos gusarapitos en todas las aguas. La verdad, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico iba a la casa de mi abuela en las sequias, pero estaba lleno de gusarapitos y de sapos. De todos lados. Y ahora, sapo, bueno, hay... no, claro, dicen, pero usted es loco que va a volver a los gusarapos. Sí, porque la naturaleza, al controlar biológicamente y sin venenos. Y vamos a evitar que el mosquito nos pique. Eso lo vamos a evitar de muchas maneras. Saben que yo, por ejemplo, duermo con el ventilador de techo. Yo no tengo aire acondicionado. Y el ventilador de techo, ¿vieron que genera una corriente de aire? Sí. El mosquito no la soporta. No soporta el viento, el aire. Entonces, por ahí en mi casa, no te digo que en la pieza alguna noche un mosquito me jode, pero con el ventilador no se arriman, porque sí, el aire los repele. Claro. Bueno, usar ropa clara. El mosquito es un ser nocturno, o sea que la ropa negra oscura lo atrae, porque le gusta la noche, la oscuridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, tratar, ¿cómo me he visto yo? Claro. Que me cargan a veces, Claro, no sé qué, venía sí. a jugar las bochas. Sí. Ropa clara en lo posible. El mosquito donde hay ropa negra, y la ropa negra es caliente, tú lo sabes eso, es más caliente, y el mosquito necesita calor. Entonces, usar ropa clara y preferiblemente, aunque sea en verano, que nos cubra, sobre todo las piernas. Estamos andando ahora todos de pantalones o de shorts, ¿lo has visto? Bueno, sí. Y las piernas, entonces tratar, aunque haga calor, de usar ropa blanca y larga. ¿Y los niños? También se pueden vestir de blanco y se les puede poner manguitas, ¿no es cierto? Y se les puede poner que no anden de pantaloncitos cortos, se les ponen y una tela bien fresquita, como esta, de algodón. Después dice... ¿Es necesario el tul? Perdóname, Luis. Sí, obligatoriamente, primero, en un paciente que tenga... Lo que pasa es que el tul puede ser caro, no sé cuánto sale ahora, pero en la cuna de los niños, tú te acuerdas antes que no había tantas medidas, todos los niños tenían el tul en su cunita. Claro. Y entonces el mosquito no puede pasar el tul, y eso lo protege, en los niños sobre todo. De las mosquiteras, ya dijimos, hasta en las puertas se puede colocar. Y el tema de los repelentes, es todo un tema, viste que no hay mucho ahora y están carísimos, han subido. Bueno, pero si a un niño yo le empiezo a poner repelente en crema, el repelente tiene sustancias químicas, les puede dar a veces, no digo que no hay que usarlo. Si yo voy a llevar a mi hijo a una granja, a un jardín, a un lugar donde hay pasto y todo, puedo ponerle repelente. Puedo ponerle, vienen en aerosol, vienen en crema, vienen en loción, y eso hace que el mosquito no se arrime. Por lo menos ponerles en las partes que va a tener descubiertas, las manitos, los brazos, sí va a estar descubierta. Y en las cunas, lo que tú dijiste es una muy buena cosa que se nos había pasado, el tul en las cunas, de los niños, y que Dios nos ayude. ¿Tenemos que ocuparnos o preocuparnos? Ocuparnos, preocuparse, yo digo siempre pensando en esto, y no quiero extenderme, le digo, hay dos errores que tenemos muchas veces los humanos en nuestra mente. Sufrir por lo ya pasado. Y es que yo hace todo sufrí, esto, me operaron y todo. Le digo, bueno, pero ya pasó, ahora no lo tiene ese sufrimiento. Si usted lo recuerda, el cerebro lo revive y lo vuelve a sufrir. No suframos por el pasado. Lo que pasó, pasó, lo que importa es el instante de hoy. No podemos cambiar el pasado, sí podemos cambiar el futuro. ¿Cómo? Haciendo hoy mejor las cosas. Preocuparse, ocuparse antes del tiempo necesario. Bueno, como yo a las 2:30 suelo almorzar, empiezo a masticar ahora, ¿qué te parece? Claro. Como dentro de una semana voy a tener un problema porque voy a tener una reunión, entonces digo, ay, dentro de una semana me voy a levantar a las 6 de la mañana, me voy a bañar, voy a agarrar la bicicleta, voy a pedalear, me estoy cansando. Y eso todavía no ocurre, no existe, está todo en la mente. ¿Y qué pasa con las preocupaciones? Volvamos a decir una gran especialidad ahora que rige la medicina que se llama psico-neuro-inmunoendocrinología. Se sabe que es un eje, donde lo primero es la psicología, después el sistema nervioso, todas las emociones, la mente, todo eso,
Entonces, ¿qué significa esto? Yo estoy casi seguro, sin crear alarma, que estamos un poco más inmunodeprimidos que antes. ¿Te acuerdas que nuestros abuelos llegaban a los 80 años y no conocían un médico, Oscar? ¿Tú te acuerdas de la salud de nuestros abuelos? Sí. Y hoy, no es por decir pero en general el estrés, dicen que 7 de cada 10 argentinos están estresados. No nos metemos en política, yo creo que los políticos harán lo que puedan, porque no creo que a nadie quiera que el país le vaya mal, pero estamos estresados. Entonces yo le digo, mira, lo peor de todo esto, a veces no es lo económico directamente, no todo es la plata, es que nuestras defensas, y no es solamente aquí, en Estados Unidos hay niños de 5 años con depresión, niños de 9, 10 años con intento de suicidio, con autoagresiones. Uno de los síntomas más importantes del estrés es la agresividad. Y fíjate que estamos más agresivos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, y el miedo genera agresión. Yo les daría, de todas estas medidas, la más importante, que siempre insisto, que parece una tontera. Dediquemos tiempo a nuestras defensas, son células, es un ejército, que siente como ejército dentro nuestro. Si una ciudad al ejército lo tiene bien pago, bien alimentado, bien entrenado y feliz, va a luchar mejor por defender la ciudad, ¿o no? Por supuesto. Entonces, parece una utopía, parece una tontera, un idealismo tonto. Yo sé que todo lo que yo siento, lo sienten mis células, y mi ejército defensivo que está dentro mío. Lo alimento bien, descanso bien, le dedico quizás algún tiempo al amor, porque voy a decir el amor. El amor es una fuente curativa tremenda. Todo lo contrario del odio, el enojo, la violencia, la depresión, la tristeza. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Y como es psico, neuro, inmuno, endocrinología, si mi psiquis se deprime, las personas con depresión sufren de 7 a 10 veces más gripe y más enfermedades infecciosas. Y en este tema de la mente y la salud mental, que es fundamental, fundamental. Yo canto permanentemente. Ayer estuve cantando con mi hermano 2 horas. Vino a casa y por ahí le digo, cantemos y vas a ver cómo se nos... Y empezamos a cantar y a recordarnos. Y dice, pero cantar previene la demencia. Cantar hace que las defensas mejoren. Una persona va a un lugar y se empieza a reír. Le hacen risoterapia. Yo he estado en Europa. Clínicas de risoterapia. A vos te analizan las defensas. Estás deprimido y estás bajo. 2 horas te pasan videos cómicos, un cómico te hace chistes y te suben las defensas. Abrazoterapia, vos me decís, Luis María, dejate de joder, qué poco científico. Se abraza a la gente, se dice que se ama, y a las 2 horas le haces el análisis y las defensas ya han subido. Y si bien el microbio puede ser una causa, pero es secundario. Yo atiendo consultorio, tú lo has visto, y ¿qué me consultan? Gripe, resfrío, dengue y COVID, todas estas cosas. Entonces yo todos los días me dejan la saliva, me hablan enfrente, yo los niños los reviso y me tosen en la cara. Yo todos los días tendría que salir con 3 resfríos, 4 gripes, un dengue y un COVID, ¿o no? Claro. Pero ¿cuándo me ves enfermo? Nunca. Trato de que mi sistema defensivo, hay mucho escrito sobre esto, y yo creo que deberíamos dedicar un programa exclusivamente a este tema. Dale. Cómo ser feliz y que nuestras defensas estén bien y entonces no tengamos miedo. Solamente hay que tener cuidado. Cuidado, prevención, ocuparse bien Exacto. Y no tener miedo. El miedo a las cosas hace justamente que las cosas ocurran. Cuanto más miedo tenés que pase algo, la mente lo proyecta. Hoy la física cuántica nos enseña eso, que cuando la mente cree algo que va a pasar, ocurre. Parece muy esotérico, pero es real. Gracias, querido. María. A ustedes, como siempre. Muy importante. Por favor, lo que quieras. La escuchamos atentamente, no había muchas preguntas que hacer, pero bueno, fuiste bastante claro, así que bueno, a prevenirse y después vamos a hablar de otro tipo de infecciones. Y ser feliz. Y ser feliz. Alegre, cantar, amar, abrazar, no guardar odio, perdonar, parece esto. Vieron que todos los maestros y todas las religiones insisten en la salud del alma, de las emociones. No se promueve porque parece algo, sin embargo, es una medida muy importante. Gracias, Luis A María. vos, querido, gracias. Que siga muy bien y usted. bueno, saludos a toda gracias la compañía a todos, que ha tenido gracias. acá. Lo han venido a acompañar, tiene Barra, el doctor acá dentro del estudio. Le agradecemos muchísimo, la verdad que era un tema muy importante que tratar, espero que les haya servido. Y bueno, como siempre, hola gente con la parte científica al momento para ir a la fuente de la información, fundamentalmente con gente que está especializada a hacer tal cual las cosas. Así que bueno, señor técnico. Tenemos saludos para el doctor. Betty Sago dice, qué lindo es escuchar un excelente profesional como el doctor Luis María Martínez. Después hay otro que dice, Débora Segovia dice, gran doctor, me atendió a mí de chiquita y a mis hijas también. Saludos.
Ah, bueno. Se agrandó el doctor, ¿eh? Se agrandó. Y ahora que lo hacemos más famoso, peor todavía. Lleva 2022, 2023 y ahora empezó el 2024. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias. Señor Oscar. técnico, ponemos música en la mañana de Hola Gente, 10 menos 10 de la mañana con 15 grados de temperatura. Vamos a tener 32 para hoy, así que una temperatura bastante agradable. Y tengamos precaución, no miedo, porque el miedo baja la defensa y atrae el mosquito. Y ya que está pegando con la paletita, acuérdense que al marino no hay que pegarle, es al mosquito. Porque muchas usan la raquetita esa, pero para pegarnos a nosotros. Dale, música en la mañana de Hola Gente.